y grave, pero me parece hincha pelota nada más. Es un incordio eso, no es nada grave. Bueno, chicos, mientras tanto, porque así lo podemos hacer más fácil, ustedes tienen clase con el compañero Madariaga y esas cosas. Yo estuve viendo alguna pregunta, porque digo, básicamente lo que yo quiero hacer hoy es evacuar vuestras dudas con respecto al parcial. Espero que lo hayan empezado por lo menos a mirar. Ayer le hice un comentario con respecto a sus comentarios a Alexis a Monticelli, porque tuvimos un Zoom por otra cosa, entonces me dice, no, me estaba comentando. Yo fui suplente de muchos años en una materia de historia para geografía. Y él estaba mostrando una película, entonces dice, no, voy a hacer el parcial sobre una película. Entonces me hizo un comentario como diciendo, no sé. ¿Viste cuando vos decís, no da para evaluaciones muy largas? Justo Pablo, ¿viste? Que no da para evaluaciones muy largas, me sorprendió gratamente. Entonces yo le decía, pensá que, y justo me acordaba, le digo, pensá que ayer un alumno me dijo, no, ¿por qué tengo que hacerlo tan corto el parcial? No le dije que fue usted exactamente, pero entonces yo le decía, sí, imagínate, pretenderá que terminemos corrigiendo, no sé, 2.000, 3.000 páginas de parciales, y entonces se reía y decía, no, o sea, quejándonos los dos por esta situación de evaluaciones y todo. Ese fue el comentario. Pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Avanzaron? ¿Tienen algún lugar donde no entienden la respuesta? ¿O que necesitan algo particular y o especial? Estuve haciendo un ejercicio para usted también sobre si hay preguntas que yo pido que expliquen 2 o 3 procesos en 12 líneas. Voy a hacer una aclaración. Si en una de las preguntas se exceden y en vez de escribir 10, 12 líneas se escriben 15, 20, tampoco me voy a enloquecer en una de las preguntas, no en todas las preguntas. Está claro lo que estoy diciendo, no es que voy a destruir, no puse un programa de automatización que se va a destruir cualquier cosa después de a los 30 segundos. Lo que digo es, si yo veo que hay 2 o 3 respuestas excedidas, bajaré la nota, obviamente, me refiero a eso. Bueno, hablen ustedes, ¿qué necesitan? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren algo? ¿Quieren que les explique algo? No, por mí no, yo no tengo dudas. Y buenas tardes. ¿Me ven ustedes, no? Sí, porque me dice que no estoy estable en mi conexión, pero digo, yo la veo. Sí, yo lo veo, profesor. Por eso. No, yo veo todos que no tienen duda. Digo, Tomás, en su criterio intervencionista, me avisa que no hay problema. Deberían haber los que sí tengan algún inconveniente, algún problema, alguna duda, alguna pregunta, eso. Con respecto a los textos, la bibliografía son los textos que están subidos al Classroom, ¿no? Hay un programa, Silvia, en el programa está toda la bibliografía. Ahí está. Bien, es toda la bibliografía para este cuatrimestre. No, esto, a ver, no me hagan preguntas. ¿Por qué hacen preguntas de ese tipo? Después se enojan porque dicen que yo soy cabrón. Su pregunta es un absurdo. O sea, yo ya le dije el otro día, toda la bibliografía puede ser utilizado, use la que quiera o incorpore la que quiera. Son respuestas son preguntas muy claras. No entiendo, porque en ningún caso yo pido que hagan una cita bibliográfica. Digo, no les pregunté nada, según tal autor, tal cosa. Entonces digo, y además en general son hechos que hemos discutido en clase, entonces no entiendo por qué esa obsesión con qué tienen que leer. Si yo viese reflejado que leen toda la bibliografía en todas las clases, pero la verdad es que no veo eso, no sucede eso. Entonces, no entiendo por qué se reitera siempre la misma pregunta, que no entiendo por qué.
No, eso Claro, profe, o sea, disculpe, buenas tardes. Se puede responder o con la bibliografía o por fuera de la bibliografía, también de donde queramos. Armamos la respuesta. Totalmente. bien, yo porque veo Listo. textos, bien, yo veo textos de 500 hojas. Entonces ¿Qué? digo, bueno, quizás hay datos específicos que están en determinados textos y quizás es esa la pretensión de la pregunta, por eso solamente. Ahora el compañero sí dijo que usted había aclarado que No, pero Silvia, a ver, me preocupa. Yo creo que ni leyeron bien las preguntas, porque son 10 preguntas muy claritas, son específicas, no hay preguntas abiertas, no existen. Digo, uno cuando hace preguntas tiene varios mecanismos para evaluar. No hay preguntas abiertas, todas las preguntas son muy cerraditas, o sea, piden cosas muy puntuales. En ningún caso digo periodos inabarcables, a lo sumo me refiero a una década o a un proceso muy específico. Digo, no entiendo su grave duda, porque digo, no, porque quiero saber qué bibliografía usa. Profe, duda no. Capaz cuando la pregunta que dice de Lenin a Marx, las causas. ¿A Marx? Sí, no, hay una que dice, perdone, hay una que dice las 7. Lenin a Stalin, las causas, dice después. Esa está media como muy amplia. No, las causas según lo que usted crea. ¿Pero las causas de qué? Claro, ¿De cómo llegó Lenin, cómo llegó Stalin después de Lenin? No, pero hay Obvio, Listo. obvio. Listo. ¿Y con Lenin qué sería? ¿El NEP o todo Lenin? Desde que estaba en el tren hasta que se murió. Porque en 10 renglones está Primero, complicado. a ver, si usted escuchó las clases que tuvimos encuentros donde Todas discutimos escuché. sobre el tema, déjeme terminar, Rodrigo. Déjeme terminar porque yo lo escucho, escuche mi respuesta. Obviamente, si uno viese la intención de los primeros momentos del leninismo, cuando produce la toma del poder y abre un proceso revolucionario y lo ve 10 años después con el estalinismo instalado, persiguiendo a todos los dirigentes que habían participado, si no todos menos uno, digo, que habían participado de la máxima conducción de la revolución, uno tiene que decir, che, acá hubo un cambio. Entonces mi pregunta específica es, ¿por qué fue ese cambio? ¿Cuáles serían las causas? Digo, hay 8.000 explicaciones, usen la que quieran o den la que a ustedes les parezca. Cuando digo les parezca, obviamente no les parezca, no, me pintó decir tal cosa, no, se produce por la derrota en la guerra, por el fracaso de la ANEP, digo, por algún motivo se tuvieron que producir esas transformaciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Claro, en este caso me hace pensar en lo que usted decía, la revolución en un solo país y ese tipo de cosas, cuando ven que ya no van a poder extenderse. Yo justamente también tenía duda en esa pregunta, que no es de Lenin, sino de la revolución, Rodri, de la revolución a Stalin, las causas. Claro, y justamente, bueno, me quedé pensando en eso, pero ya lo aclaró. Pero las causas pueden ser, a ver, vos lo planteás, digo, yo te lo respondo siguiendo tu argumentación, Alexis. O sea, quedó aislada. O sea, ellos tenían un proyecto que era la extensión de la revolución y por sucesivas derrotas la revolución queda aislada. Esa es una cuestión. Digo, hay 8.000 explicaciones sobre por qué sucedió eso. El tema de la burocratización que se produce producto de los sucesivos guerras y muertes de lo mejor. Trotsky tiene un libro donde trata de explicar la causa de la burocratización y él la encuentra en el proceso de que se murieron los mejores, entre otras cosas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El aislamiento. Hay una combinación de elementos. Pero digo, que no son subjetivos nunca, me parece. Cuando digo no son subjetivos, no es que uno era bueno y el otro era malo. A eso me quiero referir. ¿Está claro, Rodrigo, o no? No es que uno nació bueno y uno nació mal y por eso digo, sino que hubo procesos en el medio que llevaron a ese conflicto. Ojo, voy a decir algo que no sé si estoy totalmente de acuerdo. Hay muchos que opinan que no podría haber sido de otra manera porque sospechan o suponen que la revolución es un error de la naturaleza o de la historia. Hay otros que creen que
que el propio leninismo en un primer momento incuba esos rasgos de burocracia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Y eso es justificado, es correcto si quieren, pero digo, justifíquenlo, a eso me refiero. Yo creo que en algún momento dije que hubo un momento en el cual ellos, después de Kronstadt, toman una serie de medidas que van hacia el anular las disidencias, cerrar la posibilidad de tendencia y fracción dentro del propio partido, establecer la censura a la prensa y la imposibilidad de que hayan otros partidos políticos. Digo, eso también puede ser una de las causas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No, o sea, no es una cuestión cerrada. Bien. ¿Está claro, Alexis? Sí. De hecho, justamente pensaba el otro día, disintiendo con usted, ¿no? Con todo respeto, lo útil que es tomar apuntes. Que usted decía la vez pasada que no entendía por qué vivíamos tomando apuntes. Porque, ¿qué pasa? Los apuntes son la hoja de ruta del docente. Los apuntes son para leer al docente. Entonces, por ahí usted me dice cuáles son los cambios a fines del siglo XIX. Y si yo supiera, que no sé, podría decirle, bueno, los cambios son 200, pero de esos 200 a usted le interesan 10, no los otros 190. No, pero a ver, a mí no me molesta, digo, yo jodo con el tema de tomar apuntes porque toman apuntes literales, a eso me refiero, a la literalidad en ese tipo de cuestión, a una cuestión acrítica. Yo también tomo apuntes, Alexis. Lo que pasa es que mis apuntes en general fueron siempre muy sintéticos. Entonces yo no puedo entender la literalidad. La gente, vos ves gente que está tomando y que son casi taquígrafos. Entonces, digo, a eso me refiero básicamente. Me refiero a que el apunte, si vos lo usas correctamente con una hoja de ruta, obviamente te puede ayudar indicándote por dónde viene la respuesta. No es la respuesta, a eso quiero referir. A eso me refiero. Sí, obviamente. Pero sí, o sea, es ahí donde vos ves por dónde el profesor, digo, yo el otro día les dije, digo, cuando yo pienso, yo hago las preguntas, prefiguro las respuestas, yo digo, la respuesta es esta. Entonces digo, probablemente o seguramente en las clases, en los diálogos que tienen conmigo, yo hice esas respuestas, porque yo me hago las mismas preguntas que les voy a hacer el día del examen, o pretendo que me contestan. Yo aspiro a que ustedes entiendan lo que estoy diciendo y esa es la manera en la cual pienso las preguntas. ¿Entienden lo que estoy diciendo o no? Digo, porque las preguntas sirven para evaluarlos a ustedes, pero también me sirven a mí para ver qué nivel de comprensión hubo en este sistema de trabajo. A eso me refiero. Sí. No, después creo que... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Perdón. Facundo. Sí, ¿me escucha? ¿Sí? Le quería hacer una pregunta sobre el punto 8. Dice, Alemania de la República de Weimar al surgimiento del nazismo. Sí. No se enoje, pero ¿qué es lo que quiere de eso? ¿Que yo explique el proceso, digamos, de cómo se llega al nazismo? Sí. Está, porque no sabía si había entendido bien la pregunta. A ver, cuando yo digo al surgimiento, me refiero no a la toma del poder directamente. O sea, pero hay una serie de cuestiones. Cuando se produce la República de Weimar, Facundo, se toman una serie de medidas. La República de Weimar es una república producto de una constitución votada por una mayoría en la cual el Partido Socialdemócrata era hegemónico todavía en ese momento. Entonces, la pregunta se refiere a cómo puede ser que los tipos, que probablemente la democracia más participativa que había en la Europa de ese momento, o sea, en el 20 Alemania es un país donde no hay monarquía, donde hay interacción de diversos partidos políticos, con partidos muy de izquierda, partidos de poco izquierda, partidos de derecha, partidos tradicionales, partidos conservadores. Digo, en un juego democrático donde funcionó bastante correctamente, con una constitución supuestamente de vanguardia en ese momento, porque era federalista,
le ponía límites y establecía controles entre los diversos poderes. ¿Cómo se llegó a ese fenómeno del nazismo? Puede haber sido por eso, puede haber sido por otra cosa, puede haber sido producto de las crisis económicas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no, Facundo? Sí, entiendo. No tiene por qué ser producto de la institucionalidad fracasada. Puede ser, digo, yo tengo una impresión, te estoy dando en parte la respuesta, no de esto, sino de otras cosas, o de esto y de otras cosas. Vos podés tener la mejor institucionalidad y las mejores intenciones y te puede ir mal por diferentes motivos, yo qué sé, por problemas económicos, porque del otro lado vos tenés siempre contrincantes que actúan, porque hay problemas económicos y diversos, yo qué sé, porque hay, digo, el gobierno es parte de, digo, ese gobierno y cualquier otro gobierno es parte de una serie continua de conflictos que vos tenés que afrontar y enfrentar. Entonces digo, yo creo que lo dije varias veces, después de Stresemann, en Alemania se resuelven bastante los problemas económicos y hay una fuerte recuperación económica. Después, ¿qué querés? Se muere el tipo y se produce la crisis del 29. No es parte de que ellos eran malos, fueron hechos sobre los cuales ellos no ejercían ningún tipo de control. O sea, vos no controlás si el más importante de tus dirigentes se te va a morir o si se produce una crisis mundial de la cual vos no sos protagonista. La crisis te jode igual. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Doy un ejemplo para que lo entiendan. Digo, y no estoy justificando nada. Este gobierno en la Argentina hoy se tuvo que enfrentar con la pandemia. 6 meses antes de la pandemia, ninguno de los habitantes del planeta Tierra pensábamos que podía haber una pandemia. ¿Está claro, Facundo, o no? Sí, que hay circunstancias que... Sí, entiendo. Igual te tenés que hacer cargo y sos responsable. Tenés que conseguir la vacuna, tenés que conseguir los respiradores, tenés que atender a... Digo, porque para eso querés estar en ese lugar, pero digo, hay circunstancias que son imprevistas, a eso me refiero. Bueno. Entiendo. Gracias, profe. ¿Le puedo hacer una yo? Perdón. Estaba pensando en la pregunta 3. Vos y Tomás no tienen derecho a preguntar si pueden hacer una pregunta, porque viven haciendo preguntas y yo vivo contestándoselas sin ningún tipo de problema. Dale. Pero me deja con menos cargo de conciencia preguntarlo, perdón. La pregunta 3, que hablaba de las transformaciones de los imperios japonés, ruso y otomano entre fines del 19 y principios del 20. A ver, en principio entiendo que cuando hablamos del ruso estamos hablando hasta la revolución, porque mencionamos como imperio, justamente, o sea, toda la No, me refería a otras cosas, o sea, y lo planteamos. En la segunda mitad del 19 y los primeros años del 20 hay una profunda transformación del imperio ruso, antes de la revolución. Digo, te doy un ejemplo, después de desarrollarlo vos es un problema tuyo. La liberación de los siervos, el fin del feudalismo, o sea, hay una incorporación rápida y acelerada a un capitalismo desde una mirada muy tardía, que después no llegaste a lograr todas esas transformaciones, pero digo, existen transformaciones previas. No, obviamente, yo me refiero, como dice, principios del 20, digo, bueno, terminará la... Las reformas, me refiero, yo lo que pensé era más en las reformas de Alejandro II y en ese tipo de periodo, en la incorporación de la Duma, en todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Perfecto, después me imagino... En Japón también, pues son las tres muy parecidas, o sea, los tres pretenden hacer una aceleración del desarrollo capitalista en estado de casi feudalismo, digo. Claro, uno con los japoneses van con la restauración Meiji. Y en el Imperio Otomano también hubo un intento de transformación en ese momento. En los tres es tardío. El problema es que en Japón fue eficiente y logró sus objetivos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, comparativamente. Digo, triunfó, o sea, el imperio continuó después, al contrario, continuó recontra fortalecido. Claro, sí, los otomanos se fueron al diablo, pobrecitos, para la Primera Guerra Mundial, listo. Ajá, efectivamente. Y los rusos, más o menos, solo que hubo una revolución en el medio. Bien, mil gracias. No, por favor.
No se llamó. Se me fue Tomás. Por eso yo me preocupo por él. ¿Tienen preguntas? ¿Quiere hablar de fútbol, Rodrigo? No, empatamos 1-1, estuvo bien ayer. No lo vi, te juro que no lo vi. Vi Boca, los lloriqueos de Boca, que Boca se queje de los referees, o que River y Boca se quejen de los referees en el planeta Tierra, es un chiste. Profe, pero no lo tocó. Seamos sinceros. Que no lo toca, seamos sinceros. ¿Cómo no lo toca? Se apoya con las dos manos en la espalda, no se le ve. No lo toca. ¿Vos jugaste al fútbol alguna vez? Parece que no jugaste nunca. Voy Sí, a decir obvio. dos cosas y no se enoje ninguno de los dos. Lo toca de manera que no es suficiente para tirarlo, pero es lo suficientemente tarado para poner las dos manos en la espalda del tipo. Digo, si vos pones las dos manos en la espalda del tipo, en cámara lenta y con el VAR, todas son faltas. ¿Entendés lo que te digo? O sea, ¿para qué? Porque no es que te caías y lo agarras, te pusiste los brazos porque te caías, no. Le apoyás los dos brazos, las dos manos, sos un bobo. O sea, entiendo que podrían haberlo cobrado, no. Yo cada día estoy más convencido que hay que acabar con esta farsa del VAR. Ahí volvió mi amigo Tomás. No sé para qué lo llamo. No, porque se me cortó el internet, profesor. No importa. Pero digo, no, me aburrió ya el VAR. Creo que no lo empezaron a usar en la Argentina y ya estoy podrido con el VAR. Sí, a mí me pasa lo mismo. Se va a empezar a usar ahora en el torneo local. Y si va a seguir siendo la misma mentira, River y Boca van a cobrar cualquier cosa. Dejate, joder. Igual es un problema del fútbol. En el rugby se usa desde tiempos inmemoriales y no hay otro problema. Y se resuelve en un minuto. En el rugby, no hay problemas. no, como estos no. ¿Qué? Es más difícil de sancionar. Porque hay jugadas más ásperas, más montoneras. Bueno, en el tenis lo mismo, pero yo no miro tenis, pero por lo visto en el tenis no hay problemas, porque es otro tipo de juego, creo yo. Tampoco hay contacto físico en el tenis. O sea, lo único Claro. que se vaya adentro y afuera. O sea, Claro, la pelota. el grado de subjetividad, Facundo, también, ¿no? Acá hay un tema de juzgar si la fuerza fue suficiente o no, si hubo intención o no. En el tenis lo que mirá es que entró, salió, se fue afuera y si no se fue afuera. Digo, es de otra índole. Bueno, chicos, volviendo, ¿alguna otra pregunta, alguna duda? A ver qué dice, tenemos bibliografía sobre el VAR. Sí, ¿dónde? No, profe, yo no tengo ninguna duda, por lo menos. Solo estoy contento de que no estoy expulsado del club de la amistad. Así que me dijo que recién mi amigo Tomás, la otra clase, había dicho que era su ex amigo, así que estoy tranquilo. Igual lo mío es muy volátil, yo, la única El club de relación los amigos, estable dirían los periodistas. y duradera, mi única relación estable y duradera es mi matrimonio, que no podría definirlo como amistad ni mucho Profe, menos. una pregunta. ¿En los fascismos europeos también va Portugal? Sí, totalmente. Bárbaro. No, el problema es que sabemos poco, no opinamos mucho y ese tipo de cosas, pero fue el más duradero, Rodrigo. Sí, hasta la crisis de los claveles. Hasta la revolución de los claveles. Hasta el 74. Sí, bueno, España duró hasta ese momento, pero empezó antes y nunca se interrumpió. En España hubo en el medio un quilombo, ¿entendés? Pero sí, el más duradero fue ese. Es el menos estudiado, el menos sabido, el menos pensado y, digo, es un país más marginal en ese sentido. Pero abuelo de pájaro lo menciono. Sí, totalmente, sí. Abuelo de pájaro, ¿no? Es un país. Bueno, pero para que entren en 10 renglones todos los fascismos europeos, ya hay que ponerlo medio abuelo pájaro. No, estoy de acuerdo, pero digo, hay características que podría nombrar en los que vos elijas. Digo, para Y mí son todos es- diferentes, tienen sus características. Sí, el español y el portugués son más parecidos, el italiano es más impetuoso, si querés, en algunas cuestiones, pero digo, es el más clásico, es el más modélico, si uno quisiese decir. Le sale mal, pero bueno, modélicamente es el más, para mí, digo, el más, digo, si yo tuviese que pensar cuál es el paradigma, me parece que es el italiano en ese sentido. Bueno, fue más pensado, fue más escrito, tuvo intelectuales, digo. El portugués no conocemos a nadie de los intelectuales del fascismo portugués. ¿Entiendes lo que estoy diciendo?
del español, el tema está en que los grandes fascistas españoles se mueren antes de que Franco triunfe. Algunos seguramente porque Franco los empujó del avión y los hizo caer por algún precipicio, ¿viste? No sé si ustedes saben, lo vamos a ver después. Los generales que estaban por arriba de Franco murieron todos en los primeros meses de la guerra en accidentes insólitos. Uno se cayó del avión, el otro no sé qué pasó. No estoy diciendo que fue culpa de Francisco Franco, pero digo que parecía siempre un accidente, a eso me refiero. Pero digo, no es la figura más destacada. Primo de Rivera había muerto, ya que es el que escribe el fascismo, el intelectual del fascismo. Eso. ¿Alguna otra pregunta, chiques? ¿Estados Unidos y los 20 lo tienen claro? Sí, está bueno porque además está en Procaci, súper bien explicado. Bueno, bueno, si no tienen preguntas, me vuelvo a mi hogar, porque acá me estoy aburriendo, no por ustedes, digo, pero tengo que hacer otras cosas y no estoy en el lugar donde debo estar en este momento. Y estoy viejo y me molestan ese tipo de cuestiones. Pero bueno. ¿Quiere que le puedo decir algo con todo respeto? Tomás, ¿está Tomás o se fue a la miércoles? No, estoy, profesor, estoy. Le averigüé lo que me preguntó el otro día, para que vea que yo, aunque me peleé con usted en algunos momentos, lo tengo en cuenta. Aparentemente no volvemos todavía en el segundo cuatrimestre. Volverían algunas cuestiones vinculadas a las prácticas. Les digo aparentemente, no es algo definitivo. El director lo primero que dijo es no lo informen, no lo digan, ni nada, que todo ese tipo de cuestiones, porque esto es muy dinámico todo, pero digo, aparentemente hasta septiembre entrado no volvemos a la presencialidad en la mayoría de las materias, a eso me refiero. Digo, no, que me preguntó usted, digo, salvo en las prácticas, lo que sí vuelve ya son las prácticas, que están discutiendo alguna forma de práctica que desconozco cuál es también, no. Pero digo, lo que sí se sabe es que vuelven después de las vacaciones, se extiende mucho el horario de la secundaria y ese tipo de cosas. ¿Le puedo decir una última cosa a usted que le gusta el cine, profesor? Sí, señor. Hoy con esa tricota es el vivo retrato de William de Baskerville. ¿Yo? Usted, tal cual. Con él me pongo si querés. No, pero mirá vos, me llama mucho la atención lo blanco que estoy, no me veo tan, me preocupa, voy a hacer un comentario desubicado. Yo veo gente, digo, che, está hecha mierda fulana, y mi mujer me dice, nosotros también, boludo, pero digo, bueno, es algo habitual, pero me impresiona terriblemente. Ayer estoy preocupado estoy mirando los canales de YouTube de algunos carreras de historia. Tienen canales de YouTube que me parece que es un tema interesante y que esto hubiese facilitado mucho. Como yo soy un inhábil, no lo puedo desarrollar yo, pero estuve mirando el de la Universidad de 3 de Febrero, el del Joaquín B. González y ese tipo de cosas. Y en unos canales de YouTube, y vi un par de charlas, viste, boludeces de la Universidad de 3 de Febrero, muy de derecha y muy malas, pero me fumé un par de charlas. En un momento digo, claro, un tipo que no veo, pensá que yo lo dejé de ver a ese tipo en el año 86, 87. Pasaron 30 y pico de años. Él era en esa época mucho más joven que yo, mucho más joven, 8, 10 años. Yo tenía casi 30 y él tenía 20, 19. Y lo vi el otro día y dije, está hecho pelota este boludo. Y mi mujer, que para algunas cosas es más sabia que yo, me dice, no, imagínate cómo estaremos nosotros, tonto, así que... pero digo, me llama mucho la atención eso, lo blanco que estoy y ese tipo de cosas. Pero, sí. Igual que me compare con Sean Connery, no me molesta en lo más mínimo. Sigan así, chicos, compárenme con el caballero. Es que la intención es molestarlo. Soy capaz de ponerme un kill si siguen con eso. Profe, en cualquier momento. Profe, ya que mencionaban el tema del cine, me acordaba que en la clase anterior o sea, hace 2 clases, la clase anterior a la primera dedicada al parcial,
creo que si mal no recuerdo habían mencionado al Ku Klux Klan, y bueno, yo me acordaba de la película del Despertar de la Nación, me parece que se llamaba, que es una de las primeras películas en formato extenso del siglo XX, que me parece que esa es una de las películas que sirvió de influencia luego para el Ku Klux Klan, ¿no? No escucho nada, se corta todo. ¿Alguien escuchó? No, yo no escuché nada. ¿Se me escucha ahora? Más o menos, sí, a ver. No, que mencionaban al Ku Klux Klan en el surgimiento de los extremismos en el siglo XX, y que yo me acordaba de la película El Despertar de la Nación, que fue una influencia para el Ku Klux Klan, ¿no? En el siglo XX. No, una influencia no, se cuenta, es una película que obviamente si no es del Ku Klux Klan pegan el palo. El nacimiento de una nación se llama claro. La película, Tomás. Sí, que hace poco... ¿Qué? No, que ahora no hace tantos años, seguro por ahí algunos saben que en Estados Unidos hay una biblioteca, que creo que se llama Biblioteca del Congreso de la Nación, si mal no recuerdo, que ahí preservan documentos históricos de todas partes del mundo, y que preservaron la película, eligieron esa película, El Despertar de la Nación, como documento histórico para ser preservado. Que yo me acuerdo que ¿La vio? Se consigue en YouTube la película, ¿eh? Está. No, sí, la tengo que ver, leí sobre la película, pero nunca la vi completa, ¿no? Y larga y mala, muy mala y muy larga, pero es muy interesante como documento, ¿sí? Sí, yo me acuerdo, por ejemplo... El otro día, a Griffith, que es el director de la película, que es un tipo importante en la historia del cine, no sé, 60 años después, alguna cifra así, ponerle en los años 70, 80, le dieron un premio honorario de la Academia del Cine, porque no se atrevían a dárselo porque la película es tan de derechas que es inaceptable desde todo punto de vista, pero el tipo se lo merecía por haber sido uno de los gestores del cine, ¿no? O sea, era como contradictorio, o sea, era importante para la historia del cine, era impresentable para la historia norteamericana. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, que la película era tan de extrema derecha que cuando quisieron hacer un elenco de afroamericanos en la película, no consiguieron que nadie quisiera participar. Entonces sí, hay un montón de negros en la película. Pues yo tenía entendido que había personas vea la película, blancas que... No opine nunca opine sobre una película que no vio. No, yo me baso en lo que le dije. No, por eso digo, no opinen nunca, pero digo, hay mucho negro en ese momento, sí, pero digo, no es de derecha, es peor que es la versión Ku Klux Klan de la historia norteamericana, a tal punto que la guerra de secesión es más importante que la guerra de independencia para ellos, en la película, ¿no? O sea, bueno, ¿alguna pregunta, chiques? O aprovecho y me retiro a mis aposentos reales. Por ahora no. Si tienen algún problema, no llegan al miércoles, me escriben, me avisan y lo completan. Digo, no mucho más que eso. Les explico cuál es el problema. Yo el día 2 de agosto tengo que poner aprobó o no aprobó en el Facundo, perdón. Siempre digo el guaraní, porque en otros lugares se llama guaraní el Facundo de acá. Pero digo, les pido por favor eso, porque después tengo que subir las notas el 2 de agosto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, eso se los pido con tiempo. ¿Y qué otra cosa? Sean cuidadosos en los aspectos formales. Cuando digo sean cuidadosos en los aspectos formales, que la presentación diga arriba su nombre. Carolina de Nueva Chicago 24, ¿viste? O soy del AFE y me la banco. Traten de que sean nombres y apellidos más o menos legibles y entendibles. Por ejemplo, usen el corrector, sean cuidadosos en los aspectos formales. Nosotros vivimos de las cuestiones formales. Digo, yo no es que les pido exageradamente ese tipo de cuestiones. Yo en general se darán cuenta que en mi vida me puse una corbata, creo que la última vez que usé corbata hace 20 y pico de años. No pido eso, pero por lo menos digo, también me molesta, más, alguna vez eché a un practicante de la escuela donde había ido, porque se apareció con ojotas y bermuda a dar clases. Digo, no,
así no se entra dentro de un aula, digo porque me parecía desubicado totalmente, ¿no? En serio lo digo, o sea, yo tomo mate, pero digo, no entras con mate a la aula de los pibes donde no dejás tomar mate a los pibes. Entonces, ese tipo de aspectos, cierto nivel, a eso me refiero, no otra cosa. Bueno, si no tienen nada más, me voy, chicos. ¿Alguna pregunta? Se fueron todos a la mierda. Muy bien. No, profesor. El profesor se retira con ustedes. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, buenas noches a Nos todos. vemos después de las vacaciones cuando empecemos. Dale. Profe, un solo comentario. El día que yo dije que las materias del instituto se podían estudiar un día antes, no me refería a las materias históricas, a las didácticas principalmente, que son conceptos cortos que uno puede memorizar. Quiero que quede claro eso. No, pero yo te entiendo. Yo igual en general estoy bastante en contra de gran parte de esas materias. No de esas materias específicamente, de lo mal aprovechadas que están. Digo, primero, me parece que para un profesorado vos tendrías que tener un corpus mucho más grande de materias sobre la especificidad de la carrera, o sea, con los contenidos conceptuales y menos de esas características. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Igual estoy de acuerdo con vos. Yo escuché materia cultura del joven y del adolescente y nadie sabe nada de la cultura del joven y del adolescente, y menos las que suelen dar esas materias. Digo, yo toda mi vida dije que los de ciencia de educación, con los cuales yo estoy en una facultad donde está la carrera de ciencia de educación, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente de ciencia de educación repiola, muy piola en algunos casos, pero digo, en la mayoría son todólogos, o sea, ellos creen que saben de todo, o sea, de todo. Te pueden hablar de matemática, de cómo enseñar matemática, cómo enseñar historia y ESI y no sé, educación física. Y la verdad que no saben de todo, nadie sabe de todo. Pero bueno, los dejo, chicos. No, profe, gracias. Suerte y terminen los trabajos. Dale.